Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal, donde hablamos de temas paranormales. El día de hoy vamos a tocar el tema de un fenómeno llamado poltergeist. Pero antes, quisiera definir exactamente qué es un poltergeist. Es un fenómeno que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. La palabra como tal proviene del vocablo alemán y se forma con poltern, que significa hacer ruido, y geist, que se traduce como espíritu. Este fenómeno se clasifica como una manifestación violenta y que ocurre, según la parapsicología, en lugares donde hay supuesta actividad paranormal. Está vinculado regularmente a entidades de personas muertas en estado de ira, la cual va a manifestar su presencia en este mundo físico de esta manera, agresiva. Aunque suena algo muy improbable de presenciar, es de lo más común. En este video te vamos a presentar algunas evidencias recopiladas y te vamos a contar algunas anécdotas de personas que han presenciado estas manifestaciones. Te pido que te quedes hasta el final de este video, que te suscribas, le des un like y compartas en tus redes sociales. Es totalmente gratis y te lo voy a agradecer bastante. Y ahora sí, apaga las luces, enciende una vela y pon mucha atención a este video. Para iniciar con este video, vamos a entrar un poco en contexto. Se dice, dentro del ámbito paranormal, que la manifestación poltergeist consiste en diferentes etapas. Estas etapas van desde algo muy leve hasta llegar a su última fase, la cual puede derivar incluso en una posesión. Empecemos con la fase 1. En la fase 1 encontramos objetos que desaparecen. Como menciono, empieza con algo apenas perceptible por la persona. Puede ser a lo mejor el reloj que te quitaste en la noche y lo dejaste encima de tu buró. Al día siguiente te levantas y este no está. Empiezas a buscarlo por toda la casa, por la cocina, por la sala, por el comedor, las demás recámaras, incluso el baño, y no está por ningún lado. Hasta que regresas nuevamente a tu habitación y el reloj está justo en el centro del buró en donde lo habías dejado. Con estas simples cosas empiezan a manifestarse estos fenómenos. En la fase 2 pasamos a objetos que se mueven solos. En esta fase es un poco más tangible. Podemos observar, a lo mejor estamos comiendo y de repente un vaso se mueve en la mesa. Vemos en la sala algún portarretrato que se cae solo, alguna lámpara colgante empieza a columpiarse sola. A lo mejor son fenómenos que probablemente se le pueda dar alguna explicación lógica y por eso es que se confunde bastante y muchas personas a veces no les da importancia. En la fase 3 pasamos a los olores. De igual forma, se pueden encontrar muchísimas explicaciones lógicas para esta fase. Es muy común que cuando estamos en nuestra casa tenemos las ventanas abiertas, a veces logramos percibir los olores del vecino, de la vecina que está cocinando, de algún camión que pasó sin realizar su verificación y está soltando mucho humo, entonces todo ese olor del smog nos entra. Es muy común percibir olores diariamente, pero en esta fase nos referimos a olores más específicos, olores que no podemos dar alguna explicación alguna. Por ejemplo, cuando estamos a mitad de la noche en nuestra habitación para dormir, con todas las ventanas y las puertas cerradas, y de repente nos empieza a llegar el olor a tabaco, como si una persona estuviera fumando. Nos asomamos en la calle, en el patio trasero, no hay nada, no hay ningún vecino, no hay ninguna persona que esté fumando alrededor. En nuestra casa nadie fuma, pero ese olor tan penetrante nos entra hasta la recámara. O quizá estamos tomando una ducha, nos estamos enjabonando, tenemos el champú, aromas agradables, pero de repente
te empieza a llegar un aroma fétido, un aroma a azufre, un olor a huevo podrido, que no tendría ninguna lógica. A estos olores nos referimos en la fase 3 del fenómeno poltergeist. Incluso hay personas que afirman que cuando fallece un familiar, a los pocos días en su casa, creen haber olido el perfume del abuelo, el perfume de la abuela, que era muy característico. Afirman haberlo presenciado, haberlo olido. Así es como se manifiesta esta fase. Para la fase 4 tenemos interferencias eléctricas. A este punto, la entidad ya está tomando fuerza, ya se hace presente de una forma más notoria. Estas interferencias eléctricas se manifiestan con luces parpadeantes, quizás tienes tu lámpara encendida y de repente se apaga, estás viendo la televisión y el volumen se sube, o la televisión simplemente se enciende sin que nadie la manipule. Son estas pequeñas presencias de interferencia eléctrica en cómo se va manifestando la entidad. Y va muy de la mano con la fase 5, que la fase 5 son explosiones de energías. Son muy similares, también se manifiestan mediante aparatos eléctricos o aparatos mecánicos que no sirven y de repente empiezan a funcionar. Pero un poco más fuerte, un poco más poderoso. Por ejemplo, si estás en la cocina y tienes tu licuadora desconectada, de repente se activa y empieza a funcionar, empieza a girar. O incluso en diciembre, ya que se acercan las fiestas navideñas, tienes desconectado durante el día tu pinito y de repente las luces se encienden y empiezan a sonar. Así, a este punto el espíritu ya es muy fuerte. Incluso juguetes, si tienen niños en casa y tienen esos juguetes que funcionan a base de baterías, se activan cuando llegan a estar sin pila. Esta es la fase 5 del fenómeno poltergeist. En la fase 6 entramos en algo mucho más inquietante que las fases anteriores, pues esta fase es la fase de golpes y susurros. Regularmente se manifiestan por la noche e inicialmente se presentan simplemente como algún rasquido en la pared, algunos pasos en el techo, algún rozón en tu brazo, pero nada tan fuerte como para descartar alguna situación lógica. Incluso, no sé, alguna tubería, alguna casa vieja, es normal que las tuberías hagan ruidos, algún roedor, puede que quizá esté arañando en la puerta, en la pared, algún gato que esté corriendo sobre el techo. Son eventos que definitivamente tienen alguna explicación lógica, pero se confunden mucho con algún evento poltergeist. Sin embargo, conforme va tomando mucho más fuerza, se convierten en eventos sin explicación. Quizás intentas bajar de tu casa por las escaleras y de repente sientes una mano que te empuja y hace que caigas por ellas. Quizá estás leyendo en tu sala y de repente sientes a una persona que te empieza a respirar muy cerca de tu cara. Incluso hay personas que argumentan escuchar susurros en las habitaciones contiguas, como si hubiera un grupo de personas hablando entre ellas que no logran distinguir de qué es la plática, pero la escuchan. Escuchan esos susurros, escuchan una persona deambulando por la casa, escuchan decir quizás sus nombres, quizás se despiertan. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están durmiendo y en la madrugada escuchan como si alguien les gritara, como si alguien los estuviera llamando, lo cual provoca que se despierten a medianoche. Esta es la fase 6. Cabe mencionar que todas estas fases, desde la 1 hasta la 6, se manifiestan debido a una explosión emocional. Se van alimentando de las emociones negativas de las personas. Por eso es importante que en el núcleo familiar, en el núcleo de la casa, del grupo de personas que habitan un hogar, se haga un análisis, se identifique qué persona es más probable que sea la que está siendo el foco de atención de esta entidad, que de acuerdo a su estado emocional puede estar desencadenando todas estas manifestaciones. Estos espíritus, repito, se alimentan
de nuestra energía negativa, de nuestras emociones. Y es por eso que cuando se tiene, por ejemplo, alguna discusión, estás peleándote con tu pareja, una discusión fuerte, a gritos, esto provoca esa explosión energética que va a hacer que se manifiesten estas entidades. Incluso hay psicólogos que atribuyen estos eventos no a una entidad paranormal, no a una entidad de una persona que no está en este mundo, sino a un evento de telequinesis. Sí, un evento de telequinesis. Argumentan que las personas con el poder de la mente, al tener estas explosiones energéticas tan potentes, provocan que los objetos se muevan a su alrededor. Incluso Carl Gustav Jung, una de las personalidades más prominentes de la psicología, declaró haber presenciado un fenómeno poltergeist en la casa de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Este fenómeno poltergeist argumentó que estaba teniendo una discusión con Sigmund, una discusión fuerte, a los gritos, incluso casi llegan a los golpes, y de repente empezaron a presenciar estos objetos alrededor de ellos, empezaran a salir volando, los cajones se abrieran, libros se cayeran de las estanterías. Pero esto lo atribuye al poder de la mente. Sí. Sin embargo, su contraparte, Allan Kardec se le considera el padre del espiritismo. Fue uno de los personajes, de los investigadores paranormales más respetados en su época. Estamos hablando por allá de 1804, 1869, que fue la época en la que vivió Allan Kardec. Fue de los fundadores que comenzaron a hacer estas sesiones espiritistas y, como digo, era muy respetado por la comunidad. Él afirma que estos eventos poltergeist se manifiestan desencadenados de entidades de bajo astral, seres demoníacos que buscan hacer contacto con las personas vivas. Tenemos estas dos teorías, estos dos puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, científico, del psicoanálisis, de la psicología, de la telequinesis, y desde el punto de vista esotérico, que determina que estos fenómenos se deben a entidades demoníacas, a entidades de bajo astral. Sin duda, es algo muy interesante y que merece muchísimo análisis. Y depende también del punto de vista de cada persona. Y una vez dicho esto, entramos a la última fase, la fase 7, la fase del contacto físico. A este punto, la entidad es una entidad muy poderosa, capaz de tocarnos, de lastimarnos. Como mencionábamos también en la fase anterior, puede presenciarse cuando una persona intenta bajar las escaleras y siente una mano, un poder que la empuja. Acá, llamémosle espíritu, ya puede lastimarte, puede golpear, te puede arrastrar, te puede tirar de la cama mientras estás durmiendo. Hay personas que se despiertan llenas de moretones, no saben con qué se golpearon, pero estos moretones se hacen presentes. Esta entidad te va a empezar a hostigar, inicialmente durante la noche, mientras duermes. Posteriormente, te empieza a acosar, incluso durante el día, cuando estás en tu casa, estás haciendo la comida, estás haciendo cualquier actividad, se va a manifestar. Vas a empezar a sentir que alguien te golpea, que te jalan el cabello, que te empujan. Y es aquí en donde debes considerar muy seriamente el acudir con una persona especialista en estos temas, una persona que te pueda ayudar a desprenderte o desprender a esta entidad de tu hogar y de ti. Lo que va a hacer es que te va a empezar a debilitar física y emocionalmente. Va a hacer que decaigas, que no duermas, que ya no tengas ganas de hacer nada, que no tengas ganas de salir de tu casa. No, corrijo, que no tengas ganas ni siquiera de regresar a tu casa. Y una vez estás sumamente débil, que ya no tienes fuerzas, que ya no comes, que ya no duermes, entonces es cuando esta entidad aprovecha y posee tu cuerpo físico. Es importante recalcar que esto no es una guía definitiva. Esto es una guía que se ha ido
desarrollando a lo largo del tiempo mediante algunos investigadores, de acuerdo a las experiencias que han tenido personas al ser víctimas de estas manifestaciones. Les digo, no es una guía definitiva y en la mayoría de los casos no siempre se manifiesta en este orden secuencial. Muchas veces el espíritu ya es muy poderoso, es una entidad demoníaca que simplemente se brinca todos estos pasos y va directamente a la fase 7 de la agresión física. Y muchas veces las personas simplemente no se percatan cuando inician todos estos sucesos. Los parpadeos de luces, los objetos moviéndose, quizás movimientos muy leves que son casi imperceptibles para las personas que habitan en la casa. Es por eso que debes prestar mucha atención a lo que pasa alrededor de ti, a lo que pasa en tu hogar. Y ahora quiero platicarles un caso muy famoso, un caso del cual incluso hicieron una película, un cortometraje llamado El Ente, estrenado en 1982. Este es el caso de Doris Bitter. Doris Bitter era una madre soltera de unos 30 años de edad. Doris era madre de 4 pequeños, una niña de 6 y 3 varones, de 10, 13 y 16 años respectivamente, todos ellos de padres diferentes. Ella sufría emocionalmente por las consecuencias de varias relaciones abusivas, lo cual la llevó a buscar consuelo en el alcohol. Un día, Doris invitó a los investigadores paranormales Barry Taff y Kerry Gaynor a su casa, ya que aseguraba que ésta estaba embrujada. Durante esta primera visita, Doris Bitter les confesó el verdadero motivo de la invitación. No era simplemente porque habitaba en una casa embrujada, sino que Doris afirmaba que ella había sido abusada sexualmente por 3 entidades demoníacas. Al parecer, el hijo mayor de Doris trató de intervenir una vez mientras su madre era arrojada por la habitación por una entidad invisible. Sin embargo, este terminó con el brazo roto. Esta era la primera vez que Taff y Gaynor habían oído hablar sobre este tipo de abuso por una entidad. Sin embargo, sus dudas desaparecieron al ver los moretones en la parte interna de los muslos de Doris. Incluso, algunos vecinos testificaron haber visto apariciones moviéndose por la casa. Los niños también habían visto a estos seres. De hecho, aparecían con tanta frecuencia que uno de los pequeños le llamó a una de estas entidades como Mr. Who. Era el nombre que el pequeño le puso. Los investigadores paranormales reunieron a su equipo y se dispusieron a estudiar el caso. Según su informe, Doris Bitter recibió instrucciones de convocar a las entidades, por lo cual comenzó a maldecir y a gritarles. De repente, unas luces se manifestaron en la habitación. Una especie de niebla se arremolinó en un rincón y empezó a tomar la forma del torso de un hombre. A pesar del equipo que llevaban los investigadores, solamente lograron capturar un arco de luz sobre Doris Bitter mientras ésta estaba sentada en su cama. Al entrevistar a toda la familia, los investigadores paranormales concluyeron que las entidades parecían fortalecerse a medida que los problemas emocionales que presentaba la familia se intensificaban. Sin embargo, la actividad paranormal era mucho más fuerte cuando Doris estaba en casa. A pesar de mudarse varias veces, que lo intentaron, Doris pensaba que quizás si se mudaban a otro hogar, estas entidades se quedarían ahí y fin del problema, pero no fue así. A pesar de sus intentos, Doris afirmó que las entidades la seguían. Incluso afirmó haber quedado embarazada de una de estas entidades. Aunque las pruebas médicas revelaron que sufría un embarazo ectópico, a finales de los 80, Doris Bitter se aisló. Ella estaba ya cansada, estaba desesperada, por lo cual decidió recluirse en un lugar solitario, silencioso, y fue ahí donde pasó el resto de sus días.
En una entrevista que realizaron a su hijo mayor alrededor del 2009, él confirmó que su madre había fallecido. Taft y Gaynor visitaron por primera vez la casa de Doris Bitter en Culver City el 22 de agosto de 1974 y continuaron yendo regularmente durante un periodo de 10 semanas. Ellos no investigaron la supuesta agresión sexual, ya que esta sucedió antes de su participación en el caso, y el propio Taft declaró que no creía que tales incidentes hubieran ocurrido. Durante el transcurso de sus visitas, sin embargo, notaron una intensa actividad poltergeist, objetos que caían solos de los estantes, luces extrañas, malos olores y puntos fríos en la casa. Ellos invitaron a una medium y varios investigadores más. Sin embargo, solo Taft, Gaynor y la propia Doris Bitter fueron las personas que aportaron mayores detalles de esta actividad paranormal. Las fotografías que parecen ser luces son la única evidencia objetiva recopilada en el transcurso de las investigaciones. Fueron tomadas por Taft y Gaynor con una cámara instantánea Polaroid SX70 y una cámara de 35 milímetros. Los investigadores indicaron haber enfocado orbes de luz en movimiento, pero lo que muestran las imágenes tiene una apariencia diferente. Una banda de luz estática y semicircular, una línea brillante irregular y áreas sobreexpuestas sin forma. Este caso sin duda tiene muchas lagunas, muchos puntos sin aclarar. ¿Tú crees que en verdad haya ocurrido todo lo que Doris Bitter afirma haber vivido? Este es un claro ejemplo de cómo las teorías sobre fenómenos poltergeist son derivados de explosiones emocionales, por un lado, y por otro, de que son derivadas de entidades demoníacas, están presentes. En esta investigación se carece de evidencias fotográficas, de evidencias de video. Son muy pocas las evidencias que lograron tomar los investigadores que llevaron a este caso. Sin duda, faltaron mucho más elementos para poder determinar la veracidad de los eventos sucedidos. Queda en cada quien, en cada uno de ustedes, juzgar si realmente pasaron o puede que se haya alterado algunas partes. Pero ahora quiero mostrarles una recopilación de videos que circulan en TikTok. Videos donde se manifiestan visiblemente estos fenómenos poltergeist. Se los voy a presentar y ustedes van a juzgar si cada uno de los videos son verídicos o puede que estén alterados. No lo sabemos, pero júzguenlo ustedes. El primer video tiene lugar en una barbería, en donde observamos que al fondo se encuentra una silla cubierta con una tela, una manta azul. Los chicos llevan a cabo su trabajo sin nada normal, pero observamos lo que pasa al fondo. Vamos a verlo nuevamente. Presten mucha atención. ¿Lograron verlo? La manta se mueve y el empleado sale huyendo. En el segundo video podemos presenciar a una madre con sus hijas jugando. De repente algo lastima a una de ellas y a la segunda la levantan con fuerza del cuello. En esta segunda toma la niña vuelve a presentar esa molestia. Algo la lastima, está jugando con sus amigas y de repente esta fuerza invisible la arrastra por el piso. Las amigas huyen, se cierran en la habitación, pero la niña parece no ser ella. Les repito, ustedes mismos juzguen la veracidad de estos videos.
En el tercer metraje es de unas personas quienes evidentemente ya se habían percatado que pasaban cosas extrañas en su casa, por lo cual deciden dejar una cámara grabando en su sala para ver qué es lo que realmente sucedía cuando ellos no estaban. Y esto fue lo que vieron. Y por último, al igual que el video anterior, los habitantes de una casa se percataron de sucesos extraños y decidieron dejar una cámara grabando en su cocina, donde es el lugar que mayor actividad presentaba. Querían saber qué es lo que originaban los ruidos cuando ellos no estaban presentes. Les dejo el video. Y el día de hoy nos acompaña una invitada, quien nos quiere compartir unas experiencias poltergeist que ha presenciado en su casa. Vamos a compartirlas de forma anónima, ya que como lo pide, vamos a respetar la privacidad, ya que es algo muy personal. Pero aquí la tenemos, estas son sus experiencias. Y bueno, damos la bienvenida a este canal a nuestra invitada, quien nos va a platicar sobre sus experiencias paranormales, las experiencias que ha vivido en su casa. Bienvenida. Gracias. Omitimos su nombre por privacidad y vamos a llamarla simplemente invitada. Invitada, platícanos cómo es que empiezas a presenciar estas manifestaciones paranormales. Bueno, pues en mi casa que vivía anteriormente, pues falleció mi papá. Y sucede que con el paso del tiempo, en las escaleras, él usaba un bastón y ahora se escucha en las escaleras cómo van subiendo las escaleras con su bastón. Y de hecho en las escaleras se siente así una vibra pesada. Posteriormente nos ha tocado que pues estemos en nuestra recámara y había una puerta de metal, esas pesadas, y se escuchó como si lo hubieran azotado cuando nunca se ha abierto la puerta. Entonces fue un ruido pues extraño, como si lo hubieran azotado súper fuerte, pero en ningún momento se movió ni se abrió. Y posteriormente, igual hablando de él, teníamos portarretratos pesados y han salido volando como si los aventaran. O en el caso de la cocina, igual arriba de los refrigeradores había unos vasos y hablando de él, los aventaron hacia adelante. Entonces, sin ninguna explicación ni corrientes de aire, igual mismo los portarretratos eran muy pesados, eran de metal. Entonces, no había una explicación de quién nos pudiera haber aventado, ¿no? Si todos estábamos bastante retirados. Y fue justamente cuando se hablaba de él. Ok. ¿Hace qué tiempo falleció tu papá? Hace 21 años. 21 años. ¿Y más o menos hace cuánto tiempo que comenzaron estas manifestaciones? Lo del bastón fue muy posterior a su muerte. Y más o menos lo de los vasos y el portarretratos hace aproximadamente unos 8 años, 7 años. Bueno, entonces todos estos eventos coinciden o se le atribuyen al fallecimiento de tu papá. Sí, pero también
Nos ha tocado que un familiar dentro de la casa vio una mujer en la puerta entre la escalera y las recámaras. Y también a mí me tocó, cuando estaba yo muy enferma, me tocó ver igual a una abuelita fallecida que estaba en el patio, que anteriormente había una puerta que conectaba con la puerta, con la casa de junto, con la cocina. Y ahí se vio muy, muy claro. Entonces no sabemos. Pero más que nada es cuando se nombra a mi papá o hablan mucho de él, se empiezan a mover las cosas. Ok, entonces por lo que nos cuentas, aparte de la presencia que se asemeja a ser tu papá por las descripciones del bastón y por las coincidencias de que en las pláticas se habla de él, aparte de esto se han manifestado otras entidades como la mujer que vieron caminando entre las habitaciones, y la presencia de tu abuelita también fallecida. ¿Es correcto? Se tiene una teoría también dentro de esto, tema poltergeist, que no va inclinada únicamente a fenómenos paranormales. Hay una teoría de algunos psicólogos donde dicen que estas manifestaciones se dan por estallidos emocionales, estallidos, por ejemplo, de alguna pelea, alguna situación muy tensa que se esté suscitando dentro de los hogares. Estas manifestaciones que han presenciado han surgido en base a algún cierto estallido emocional, o simplemente han sido manifestaciones deliberadas, manifestaciones muy repentinas que pasan sin ninguna razón. Manifestaciones repentinas, sin ninguna explicación. Ok. Y anteriormente a estas manifestaciones en esa casa, ¿se habían presentado algunas otras cosas de este tipo desde un punto antes del fallecimiento de tu papá? Me comentaba mi mamá que cuando era más pequeña, sí, en el patio se vio una luz muy, muy, muy fuerte que iba pasando. Y en la casa de junto, por las noches se escuchaba como si hicieran ruidos en la cocina. En la casa de junto era de mis abuelos. Y pues lo típico, ¿no? Que te dicen, es que somos mi mamá, ¿no? Lo que vivían antes. Pero se escuchaba como se movían trastes o ollas. Pero no nos decían que era eso. Ok. Dentro de lo que hemos visto en este capítulo o en este tema de lo que es el fenómeno poltergeist, hemos platicado sobre ciertas fases de manifestación de estas entidades. En alguna de las fases está la presencia del movimiento de objetos, de ruidos extraños en las paredes, incluso de manifestaciones luminosas como orbes o bolas de fuego. Entonces, por lo que me platicas en esa casa y en la casa de tus abuelos, que tengo entendido son vecinas, era un terreno grande que se fraccionó en diferentes casas. Entonces, por lo que nos estás platicando, en este terreno, anteriormente al fallecimiento de tu papá ya había presencia o manifestaciones poltergeist, presencias que no son de este mundo. Entonces, también se tiene entendido dentro del tema paranormal que cuando una persona fallece, trasciende a otro mundo. Entonces su alma no permanece en nuestro plano, llamémosle nuestro plano físico, por más de cierto tiempo. Entonces, posterior a ese tiempo, que digamos son unos 2 días, una semana a lo mucho, posterior a eso se tiene entendido dentro del tema paranormal, dentro de las investigaciones paranormales, que son entidades que buscan hacerse pasar por personas queridas, por personas que ya fallecieron, para poder hacer contacto, para poder enganchar con las personas que habitan. ¿Crees tú que estas manifestaciones que se han suscitado sean realmente tus familiares o sean alguna otra cosa?
quiero pensar que son mis familiares, pero por lo que has dicho en el podcast, tal vez lo dudo. Aparte de ti, ¿quién más ha presenciado estas manifestaciones? Bueno, pues mi hermana, mi mamá, ellas son las que viven ahorita en la casa. Y fuera de eso, nadie más. Nada se escucharse y luego hay puertas como si se las cerraran. Pero pues luego dicen, es el aire, pero no hay corriente. Y nada más. Y en ese lugar, ¿tú has tenido conocimiento de que se lleven a cabo algunas prácticas o juegos para abrir portales a otra dimensión? Llamémosle el juego de la Ouija, juegos, invocaciones, algunos temas similares que tú conozcas de personas cercanas de la familia, conocidos que hayan practicado en ese lugar. Que yo sepa el conocimiento que he estado ahí de esa casa al tiempo, no. ¿Han pensado alguna vez en que vaya alguna persona especialista en este ámbito a realizar alguna investigación para determinar si realmente hay alguna presencia que esté habitando con ustedes en esa casa, que lleve a cabo alguna limpia, algún despojo para cambiar la atmósfera o para calmar estas manifestaciones? No, ya que mi hermana es un creyente de la paranormal, entonces no acepta que alguien vaya. Aparte de esta, ¿alguna experiencia que tú consideres de las más fuertes, de las manifestaciones que has tú presenciado en tu casa? ¿Cuál ha sido de las más fuertes, la que más te ha dado miedo, que hayas dicho no encuentro ninguna explicación, incluso que te haya dado ganas de salir corriendo de tu casa? Cuando aventaron el portarretratos, que era muy pesado, o sea, era metálico, era de metal, esos antiguos. Precisamente tenía una foto de él y estaba en el comedor, nosotros en la sala hablando de él, y nada más vimos cómo salió volando, o sea, sin ninguna explicación. Era sumamente pesado, precisamente por eso lo compramos, porque era pesado, se veía antiguo y salió volando. Eso sí fue como que no tenía una explicación alguna, o sea, aunque fuera un corriente de aire, no podía salir volando. Y fue así que lo aventaron hacia nosotros. Ok, era entonces un portarretrato muy pesado. ¿En dónde estaba ubicado? ¿Estaba ubicado cerca de alguna ventana, de alguna puerta? No, estaba en el comedor, que no tiene... O sea, la ventana queda bastante retirada del comedor. Y la de la sala. Y la de la cocina también. Pero aún así, aunque ya sea un aire muy, muy fuerte, o sea, era demasiado como salió volando. Ok. O sea, no se podía. ¿No? Y la base, la mesa sobre la que estaba colocado este portarretrato, ¿era una mesa sólida o era a lo mejor tener un poco de movimiento, alguna vibración que haya provocado? De hecho es un mueble sólido. Sin patas. Sólido, o sea, no tenía patillitas ni nada, estaba bien puesto. De hecho, para moverlo sí necesitas meterle fuerza. Entonces, sí se movió solo. Ok, entonces descartamos la posibilidad de que haya sido algún camión, algún vehículo pesado que haya pasado por afuera, que haya provocado la vibración de una mesa que no tuviera la base sólida y haya caído el portarretratos. Descartamos alguna corriente de aire, que era improbable que hubiera alguna corriente, pero en caso de existir, no podía o no tenía la fuerza para mover ese portarretrato por su composición pesada, pues no podía salir volando. Más o menos, ¿a qué distancia cayó de lo que es la mesa donde estaba colocado al punto donde impactó del piso? Sí, porque no cayó directamente abajo del mueble, cayó como a 1 metro, o sea, hacia la sala, hacia de nosotros, como si lo hubieran aventado. Prácticamente se necesitaba que una persona ejerciera fuerza de tomar como tal la fotografía y aventarla y arrojarla, más o menos a 1 metro. ¿Estaban ustedes solas en la casa? ¿Quién más estaba presente? Nada, mi mamá y yo y una visita. Ok, los tres, me imagino, juntos. Sí, juntos, de hecho ya estábamos en la puerta. Estábamos hablando de él y fue así que literal lo aventaron.
sea, no cayó ni abajo del mueble, como si hubieran aventado, pero pues sí, era no muy metálico, o sea, muy pesado. Vaya, entonces, pues sin duda un evento que no tiene como tal una aparente explicación lógica. Fue un evento muy fortuito, un evento que incluso coincidió en la plática de tu papá. Así es. Entonces, muy bien. ¿Tú piensas que quizás haya sido una manifestación de él, que quiere decirles algo, que quiere comunicarse, o piensas que a lo mejor es una presencia, alguna entidad que se incomoda con cuando hablan del papá? Yo quiero pensar que puede ser él, porque las ocasiones que nos han aventado o han aventado botes de agua, han sido cuando hablamos de él, y en otras ocasiones que no hablamos han sido las puertas. Entonces, pues yo quiero pensar que es él, ¿no? Pensando que no hay nada en la casa. Bueno, y pues sí, en estos casos lo que se recomienda es hacer mucha oración por las personas que ya no están con nosotros, poner veladoras para dar luz, poner inciensos con aromas agradables para atraer a las energías positivas. ¿Tú crees realmente en estas manifestaciones? ¿Son por temas espirituales, por temas del más allá? ¿O tú lo consideras más que va enfocado a un tema, como lo dicen algunos investigadores psicólogos, relacionados a explosiones emocionales? Yo creo que es más el tema espiritual, paranormal, todo este tema. Sin duda muy interesante, sin duda un tema que tiene muchas partes sin explicación, muchas partes que merecen la pena prestarles mucha atención. Y bueno, pues aquí está el comentario, el punto de vista en base a las experiencias que ha vivido nuestra invitada. Nos ha contado las cosas paranormales que suceden en su hogar. Sin duda es algo más común de lo que creen. Estoy seguro que muchos de ustedes en sus casas también han podido presenciar algunas de estas manifestaciones. Nos gustaría que nos las platicaran y poder determinar, que ustedes juzguen en base a sus vivencias, si son manifestaciones de entidades que no están en nuestro mundo, o como le dicen algunos investigadores, más enfocado al ámbito científico, que son presencias sobre estallidos emocionales. Nos gustaría saberlo en tus comentarios. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta esta parte del video. Te pido que si tú todavía no estás suscrito, des un like, actives la campanita de acá abajo, nos sigas y compartas en tus redes sociales. Es totalmente gratis y te lo agradecería muchísimo. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Espero que hayas disfrutado de estar aquí con nosotros y el contarnos tu experiencia. Muchas gracias a ti por la invitación. Tengo entendido que también les ha pasado otras cosas y que esperemos pronto se animen a compartirlas con nosotros. Claro que sí. Gracias. Gracias.